El título de la charla de hoy es El material para evolucionar está en las experiencias. Yo vengo trabajando este tema de la evolución espiritual hace muchos años y obviamente yo partí con el maestro Ramase y él tenía una exposición muy exacerbada de esto de lo que es la evolución espiritual. Porque hoy en día se habla mucho de ser espiritual, pero como que no se dice mucho qué es lo que es realmente ser espiritual. Bueno, estas personas sienten que el ser espiritual es aquellas personas que son más sensibles, que tienen cierta sensibilidad hacia los demás, pero esto va más allá de eso. Lo que respecta con lo que es la evolución espiritual significa de que nuestro yo, nuestra propia esencia, vaya creciendo en el tiempo y vaya acumulando la mayor cantidad posible de experiencias desde la propia esencia. En resumen, eso puede ser. Ahí ustedes cada uno va a comenzar a descubrir las definiciones, qué significa lo que es evolucionar espiritualmente a través de lo que es también el dominio de sí mismo. Entonces no hay pautas fijas para este trabajo, pero lo importante es que nosotros tenemos que entender que debe existir una actitud hacia la vida. Todos nosotros como seres humanos sufrimos una gran cantidad de experiencias y que debemos entender que sí son necesarias, nos guste o no. Esta actitud de vida yo quiero que la vayan revisando. Esto, como les digo, no es una pauta fija. Lo importante es que cada situación que estamos viviendo, ya sean situaciones incómodas como situaciones alegres y agradables, las vayamos revisando. Porque ¿qué pasa? Cuando nos pasan cosas buenas, uno asimila aquello como algo positivo, agradable, eh, trata de sentir ese sabor especial cuando las cosas nos van saliendo bien en la vida, pero cuando las cosas van saliendo de manera compleja y difícil, cuando muchas veces nosotros empezamos a hacer estas quejas internas y sentimos que hay cosas que no son justas, ¿ya? Y que obviamente realmente no lo son justas, pero son aquellas experiencias incómodas las cuales nosotros realmente podemos trabajar en conocernos a nosotros mismos. Por eso es tan importante que aquellas situaciones duras las tratemos de vivir desde la propia esencia, tratando de separarnos de aquella experiencia. A modo de ir dilucidando este tema, es importante que vayan ustedes identificando aquellas situaciones desagradables que vivimos continuamente, ya sea en el trabajo, como de repente en la vida en pareja, alguna desaveniencia, alguna mala palabra que a veces le podemos haber dicho a la pareja. Hay que entender el porqué de aquello que se está gestando. Siempre hay un porqué de las cosas. Y eso es como modo de un estilo de vida en lo que es el trabajo espiritual. Tratar siempre de recordarse a sí mismo y estar despierto. Si al final eso es estar despierto. No es aquella persona simplemente que tiene un conocimiento esotérico o tiene muchos conocimientos de ciencia que puedan decirse a sí mismos que están despiertos. Porque una persona puede pasarse su vida completa estudiando, haciendo su trabajo, me refiero a todas las áreas manuales, mantener su vida, pero puede que no haya sacado ninguna experiencia ni tampoco sabiduría de aquello que vivió. Eso le sucede a gran parte de la población humana. Nadie está libre de aquello, de estar dormido y puede cumplir todas sus funciones como cualquier otro ciudadano. Eso es así. Nosotros lo que tenemos que entender de que desde el punto de vista de la vida consciente es donde nosotros tenemos que aprender a vivir la experiencia. Cuando realmente nos estamos dando cuenta de que estamos viviendo algo, que estamos siendo desafiados. Eso es súper importante, tener esa actitud de vida. Vamos a ver que al tener esa actitud de estar enfrentando un desafío y no una desaveniencia, le vamos bajando un poquito la carga emocional a aquello que estamos viviendo. Por eso yo siempre digo que esto es un estilo de vida. Eso no quiere decir que nosotros no nos vayamos a frustrar, no vayamos a sentirnos mal. No se trata de evadir la realidad de las cosas, se trata de que uno obtenga sabiduría de las experiencias que vamos viviendo. Como les vuelvo a repetir, tanto buenas como malas experiencias. Ambas tenemos que tratar de vivirlas desde la esencia. Y a veces, lamentablemente, las personas no entienden de que el material para evolucionar está en las experiencias. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Gracias a esta experiencia es como nosotros nos vamos desarrollando. Y el problema es que aquí hay que tener mucho cuidado con la propia imaginación.
Porque a veces nosotros las experiencias las sobredimensionamos, las sacamos de el verdadero valor que tienen. Muchos problemas que nosotros podemos tener a veces los sobredimensionamos, no los vemos de manera objetiva, que es algo muy difícil de hacer en la vida de un ser humano, ser objetivo. Ver ustedes cuántos sesgos tenemos cada uno de nosotros para evaluar cualquier situación, tanto nuestra como la de los amigos. Ser objetivo es algo muy difícil en la vida del ser humano. Eso se los dejo a modo que lo vayan revisando. Cuántas veces nosotros realmente somos objetivos y vemos un suceso tal cual es. Supongamos, por ejemplo, una persona se arrepiente de aquellas cosas que ha vivido y aquellas cosas y decisiones que ha tomado. Pero ya las cosas están consumadas. No podemos volver en el tiempo y hacerlas de nuevo. Cuando la persona comienza a perder tiempo en aquello, diciendo, oye, si yo hubiese hecho esto, si hubiese hecho esto o lo otro, ahí la persona está cayendo en un loop de su propia imaginación que lo va adormeciendo porque ya no puede cambiarlo. Lo que sí puede hacer es tratar de corregir de aquí hacia adelante. Son formas en las cuales uno tiene que ir entendiendo de no perder tiempo en su vida. Que estamos en un contexto de vida material involucrado con otras personas que nos acompañan y tenemos una vida, y por lo tanto nosotros tenemos que tener la capacidad de desarrollarnos en ese contexto, tanto social como individual e interno, que es ahí donde aparece este tema de las experiencias. Y hoy día vamos a tocar 2 puntos porque son varios más, pero creo que estos puntos son los más importantes para que nosotros vayamos desarrollando esto de las experiencias. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro, que nosotros no podemos estar viviendo en sueños prisioneros de nuestros deseos. Eso es súper importante tenerlo claro. Las personas por lo general siempre viven prisioneras de sus deseos. Todos nosotros deseamos muchas cosas en el día. Y al final la experiencia que estamos viviendo nos arrastra a tener la mente ocupada en muchas ideas que imaginamos durante bastante tiempo y nunca concretamos nada. Cuando todos queremos realizar algo, queremos obtener algo en la vida, la imaginación debe estar al servicio de nuestros objetivos. Pero cuando una persona tiene 10, 15 deseos al día, toda esa capacidad que tiene para concentrarse en un objetivo se ve diluida. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a concentrarnos en un objetivo a la vez. Eso siempre hay que tenerlo claro. Por lo general, nosotros que somos más jóvenes siempre tenemos la mente bien dispersa en muchas cosas. Esto con el tiempo, cuando uno va madurando un poquito más, va aprendiendo a manejar su imaginación. Entonces, para poder lograr este objetivo, vamos a hablar de 2 temas. El primero, nuestro punto débil nos impide hacer uso de nuestras experiencias. Este punto débil pertenece a la personalidad que nosotros tenemos. Es un lugar que obviamente uno es más vulnerable. Pero si partimos de la base de que una persona nunca se observa a sí misma, nunca será capaz de descubrir cuál es su punto débil. Todos nosotros tenemos que ir trabajando cuál es nuestro punto débil. Nuestro punto débil puede ser una persona mal genio, otro que está soñando despierto continuamente, el otro que es perezoso, el otro que inventa fantasías mientras se junta con los amigos, otra persona puede tener un punto débil que es muy mentirosa. Por lo tanto, nosotros debemos ir trabajando este tema. Y estos puntos débiles tienen que ser fortalecidos con su contraparte. Si una persona está acostumbrada a soñar despierta, tiene que comenzar a trabajar su propia imaginación, tratando de ir canalizando sus pensamientos en un objetivo claro, no tener la cabeza dispersa en cientos de cosas, que por lo general es normal que se dé en la vida de cualquier ser humano. Y lo otro que es súper importante, no podemos dejar de lado las experiencias desagradables. Es importante que nosotros aprendamos a vivir incluso aquellas situaciones difíciles y duras, hay que enfrentarlas, pero con una altura de miras. No hay que quedarse con ese sabor amargo que tienen muchas veces la desaveniencia, una desilusión con la pareja, una desilusión con un amigo. Hay que enfrentarla de verdad y darle solución. No patear el problema, ni tampoco enemistarse con la persona simplemente porque cometió un error. Porque
eso también hay que entenderlo. Nosotros somos seres humanos, cometemos muchos errores. Por lo tanto, hay que aprender a tener manga ancha con los demás, pero eso no quiere decir que nos pasen a llevar. Ya, siempre lo quiero repetir. Me refiero a que cuando una persona comete un error porque no pudo controlar un impulso, por ejemplo, dijo una mala palabra a su pareja o a su propio hijo, muchas veces que sucede enojado, de repente dice cosas hirientes. Ahí, cuando nosotros tenemos esa desaveniencia interna, nosotros tenemos que sacar a la luz esta cuestión y cortar con eso. Tratar de siempre tener las palabras adecuadas, en la medida de lo posible, porque muchas veces las pasiones nos van a arrastrar a que nosotros digamos cosas hirientes. Pero hay que evitarlo a toda costa, ser hiriente con los demás. Uno puede decirle algo a alguien, que obviamente puede ser una reprimenda o tratar de corregirlo, pero no ser hiriente. Es un arte eso, decir las cosas bien, tener esa capacidad de muchas veces retar a alguien, ponerlo en su lugar, pero de una manera diplomática, que se puede decir. En la medida de lo posible lo digo, porque a veces no va a funcionar, pero traten de hacerlo esto como un ejercicio. ¿Qué capacidad tengo yo para tener diplomacia cuando alguien está haciendo algo errado, tanto como la pareja, como el hijo, y tratar de darle solución, tratar de armonizarse con la persona? En el buen sentido. Como les vuelvo a insistir, no hay que dejarse pasar a llevar, pero es importante que nosotros aprendamos a tener una capacidad de diálogo con los demás. Y eso es súper importante, que hay que lograrlo en la vida de uno. Lo otro que es importante, que hay que tenerlo mucho cuidado, esto es a modo de ejemplo, que hay personas que, por ejemplo, si tiene dinero y puede muchas veces tener la capacidad y el poder adquisitivo muy grande, como que la persona se empieza a volver un poco cómoda. Esta persona muchas veces puede crecer con esta capacidad económica muy grande y puede volverse cada vez más estrecho y egoísta y irracional muchas veces. Hay muchas personas que son egoístas, pero en el buen sentido de la palabra, que se cultivan a sí mismos, porque al final, si hablamos del punto de vista del término anglosajón de la palabra egoísta, es hacerse cargo de los propios asuntos, más que nada, como deberíamos ser los seres humanos, tratar siempre de resolver nuestros problemas. Pero esa persona que es egoísta y irracional es aquel que le endosa a los demás y que él está por sobre los demás. ¿Ya? Quiero que se haga una diferencia con este tema. Por lo general, estas personas así que son estrechas de mente, egoístas, que pasan a llevar a los demás, al final nunca tienen un desarrollo interno real, hasta que la vida les pone una prueba muy dura. El otro día, escuchando un programa de radio, esto se lo doy a modo de ejemplo, como muchas veces una persona pasa por situaciones dolorosas. Por ejemplo, he conocido el caso de gente que apoya a niños con cáncer, y estas personas que tienen niños con cáncer o se dedican a apoyar a las familias, contaban la experiencia de que les cuesta mucho poder lograr tener recursos. Pero lo más fuerte y en cierto grado espectacular que sucede es que cuando una familia de buen poder adquisitivo y que tienen un buen pasar económico, cuando les pasa a ellos, cuando tienen un hijo en esas condiciones, son los primeros que se enrolan en estos grupos o fundaciones y dan todo su apoyo. Es bonito el gesto, es bonito, pero fíjense ustedes la dureza de ese suceso, en el cual, claro, un hijo cayó enfermo de un cáncer, algo muy fuerte en la vida de un ser humano, pero removió la esencia de esa persona y la llevó a ser generoso con los demás y tratar de darle una solución a ese problema para aquellos que vienen, porque estas personas muchas veces ayudan a aquellos que les aparece el problema, y es muy fuerte. Lo bonito sí que en el caso de los niños, dependiendo del tipo de cáncer, tienen una alta capacidad de recuperarse con todas las terapias que hay hoy en día, que son muy buenas. Yo conocí varios doctores, incluso algunos hematólogos jovencitos, que trataban niños, y fíjense ustedes que ellos estaban satisfechos porque gran parte de los niños que ellos trataban salían adelante. Y llegaban estas familias a apoyarlos. Por ejemplo, ese gesto que nació de estas personas fue la misma vida que bajo ciertas circunstancias los llevó a apoyar a los demás. ¿A qué quiero llegar con esto?
que uno tiene que darse cuenta de los tesoros que tiene en su propia vida y que las experiencias son necesarias para que nosotros podamos crecer en espíritu y en conciencia. Nosotros sí podemos ayudar a los demás, pero primero que todo tenemos que nosotros formarnos a nosotros mismos, sacándole la mayor cantidad de sabiduría a las experiencias que estamos viviendo, porque la sabiduría no es transmisible de boca a oído, se forja a través de estas experiencias. Ahí, en el fuego que enciende la naturaleza, cuando nosotros estamos nos ponen a prueba. Es ahí donde la persona logra obtener algo muy valioso de la vida, por duro que esto sea. Para algunas personas que son un poco nihilistas y que no entienden lo que es el sufrimiento del ser humano y las razones precisas por las cuales suceden las cosas, les choca esto, que ellos piensan que es puro azar, y no es tan así. En segundo lugar, si una experiencia lo arrastra a pesar de sí mismo, no está usando esa experiencia. Esto se trata de que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a desidentificarnos de las experiencias. Tenemos que aprender a ser los espectadores de aquello que está sucediendo en nuestra vida. Esto no es generar desinterés, sino que uno trate de bajar esa carga emocional que significa estar pasando por una situación dura. Y es normal que para nosotros sea muy difícil desidentificarnos porque somos seres humanos, como siempre les repito, porque esto no hay que olvidarlo. Una persona que emprende el camino espiritual es la que está tratando de ser lo más humana posible, porque trata de comprender su propia existencia. Ese es el trabajo que nosotros estamos realizando acá, de tratar de entender por qué están pasando estas cosas y no dejarnos arrastrar por las desavenencias de la vida. Siempre nosotros estamos en una constante resolución de problemas, como le decía la vez anterior. Por lo tanto, este es un desafío más. Pero si yo me identifico con el problema, no lo voy a poder solucionar. Me voy a ver arrastrado, voy a estar enojado, voy a enojarme con mi vecino, conmigo, con el que me hizo la cobranza, con el compadre que me hizo quebrar, y un montón de cosas. Y buscando mil justificaciones para mi comportamiento. Pero si yo logro detener el tiempo en mi cabeza, dejar de proyectarme en el tiempo de que me va a ir mal, que voy a terminar destruido, y digo, no, estoy hasta el momento aquí, sigo vivo, estoy entero, tengo mis facultades corporales completas, por lo tanto voy a esperar un rato, hágalo modo ejercicio. Ahora no voy a encontrar la solución a este problema, pero para mientras voy a estar tranquilo. Traten de que cuando les ocurra una situación fuerte, una experiencia fuerte, lo más sereno posible. Unos minutos o unos segundos, lo que puedan. Pero traten de no arrastrarse emocionalmente por esta situación. Cuando la persona se ve arrastrada, ya perdió ahí la capacidad de obtener sabiduría de aquello que está viviendo. No es fácil, esto hay que irlo practicando de a poco. Pero todos tenemos un poquito de voluntad dentro de nosotros mismos, la cual tiene que ser el eje central para el desarrollo del ser. Por lo tanto, a modo de disciplina, uno tiene que manejar su voluntad para tener un grado de serenidad frente a las vicisitudes de la vida. Porque siempre vamos a estar desafiados. Siempre. Nos guste o no. Eso hay que aclararlo. Aunque uno tenga una muy buena situación económica, o tenga buena salud, o tenga una muy bonita vida en pareja, siempre vamos a estar desafiados. Tanto con cositas chicas como cositas grandes. Es parte de la existencia humana. Y eso hay que grabárselo a fuego. Porque nosotros tenemos que aprender a desarrollar nuestra voluntad. Y salirnos de esta vida mecánica. Cuando una persona tiene voluntad real, la voluntad del ser, es cuando se va desprendiendo de sus mecanismos que lo mantienen atados a este computador central de la especie humana. Porque todos tenemos un comportamiento muy similar. Lo que uno está haciendo aquí es lograr desprenderse de, entre comillas, del alma colectiva de la especie humana. Y lograr ser un individuo libre, de verdad. Eso es lo que buscamos acá nosotros. Aprender a ser libre. Y con los pies bien puestos en la tierra. Y comprender qué nos está pasando. Porque hay muchas cosas por descubrir. La vida que tenemos es un pedacito de tiempo y tenemos tantas cosas por vivir, tantas cosas por conocer, que hay que sacarle el jugo al tiempo que tenemos. Porque es un pedacito de tiempo. Siempre recuerden eso, recuérdense a sí mismos durante el día.
Vean, ¿cuántas veces me he acordado de que yo soy un ser humano y yo no soy una máquina? Tengo un cuerpo netamente animal, pero yo no soy una máquina. Yo soy el ser que está más allá de estos mecanismos que me mantienen atado a un comportamiento irracional muchas veces. Es ahí cuando la persona comienza a despertar de verdad. Por hoy, llegamos hasta aquí solamente, chiquillos.